Continuamos en Charlas en la U, un programa de la Universidad del Valle. Hoy con nuestros invitados, el profesor Rubí Mejía, el profesor Rafael Roballo, hablándonos acerca de un nuevo material cementante. Profesor Roballo, coméntenos cuáles son las ventajas principales que tiene este nuevo elemento desarrollado a comparación del cemento Portland, que es el comercial en estos momentos en todo el mundo. Nosotros dentro del proyecto le hicimos una evaluación a este nuevo material desde todos los aspectos, mecánicos, físicos, de durabilidad e incluso ambientales, y lo comparamos siempre con el material referencia, que es el que comúnmente se comercializa y que pues todos conocemos en el mercado como cemento Portland. La conclusión final del proyecto nos permitió establecer que de acuerdo a las propiedades, ¿sí?, y características, él cumple con las especificaciones que la normativa técnica colombiana le exige a este tipo de materiales para ser comercializados en el país. Sin embargo, nosotros pudimos lograr desempeños mecánicos, resistencias equivalentes o incluso superiores, modificando los diseños de las mezclas. También, sí. Sí, bien, adelante, profesor. Sí. También pues, ofrece otras ventajas desde el punto de vista físico, menores calores de hidratación, de durabilidad también, como lo hemos mencionado, en ambientes agresivos, como lo decía la profesora Rubí Mejía, ambientes de sulfatos, en carbonatación, en ácidos, que son ambientes agresivos, en los cuales este material demostró un mejor comportamiento, incluso comparado con el cemento Portland convencional. Explícame un poquito acerca de esto de la calefacción que tiene el cemento, o sea, esta reacción química que hace que se caliente. ¿Por qué tiene tanta ventaja este nuevo elemento? Bueno, empecemos diciendo que el cemento Portland, el convencional, cuando entra en contacto con el agua y antes de que él, o durante ese proceso de endurecimiento que nosotros llamamos técnicamente fraguado, él emite calor, es decir, es una reacción exotérmica. Ese calor, pues, si no se controla en elementos masivos, puede llegar a ser nocivo y el material, en este caso el concreto, pues sufre unas patologías que son grietas o fisuras. En el caso de este nuevo material, que no es un material hidráulico, es un material activado alcalinamente, demostramos que tiene bajos calores de reacción, en este caso no hidratación. Y eso permite o abre un campo de aplicación de este material precisamente en elementos masivos. Fue incluso clasificado de acuerdo a la norma técnica colombiana como un cemento de bajo calor de reacción, además de ser un cemento de uso general también. Profesora Rubí Mejía de Gutiérrez, para producir el cemento Portland, que es el que comercialmente conocemos, hay un proceso. Y el que ustedes han hecho, ¿tiene otro proceso para hacerlo, para construirlo, la fábrica? ¿Cuál es esa diferencia allí? Sí. En el caso del cemento Portland tradicional, digamos que a partir de las materias primas, que son calizas y arcillas, y las calizas son, bueno, para que sepamos, es carbonato de calcio. Entonces, esos materiales adecuadamente dosificados son sometidos a un proceso térmico, un proceso que alcanza temperaturas del orden de 1460 en los hornos, grados centígrados, y pues tradicionalmente se conoce que durante ese proceso, digamos, la caliza se descompone y genera un CO2 que va, pues, obviamente al ambiente. A la atmósfera, claro. Y además, pues, se utiliza carbón como combustible en la mayoría de los casos. Entonces, también ese carbón, pues, al quemarse, pues, genera CO2. Entonces, normalmente lo que se dice es que digamos, las emisiones de CO2 en la producción del cemento son bastante elevadas, por esas razones, ¿no? Por la utilización de caliza y por la utilización del carbón y las altas temperaturas que se manejan. En el caso del material que nosotros hemos desarrollado, como decía Rafael, es un proceso de reacción. Entonces es un proceso en el cual se hace la mezcla de los materiales, ¿sí?, con las sustancias de trabajo, y eso se hace a condiciones ambientales. O sea que a temperatura ambiente el material fragua, endurece, y por lo tanto esas temperaturas elevadas no se requieren. Entonces esa es una primera, digamos... gran diferencia. Gran diferencia. O sea que tenemos ahí una reducción en el consumo energético, ¿sí?, en la producción de emisiones de CO2,
y tampoco usamos caliza en este caso, o sea que tampoco por ese lado, por la fuente de materia prima, tendríamos esas dificultades y por lo tanto entonces este es un material que se puede clasificar y de hecho hicimos el estudio del ciclo de vida y lo logramos probar de que este es un material de baja huella de carbono. Perfecto. Profesora Rubí, quisiera saber, ya que este es un material tan, digamos, ecológico, ¿por qué no se había utilizado antes? O esta pozolana, o ya había utilizado antes esta pozolana en la fabricación de concretos o cementos. Este tipo de material como tal, concreto, este concreto o estos cementantes, digamos, por primera vez se desarrollan en Colombia. Este tipo de cementantes, a partir de pozolanas naturales volcánicas, por primera vez se desarrollan en Colombia. Y este concreto como tal, que nosotros lo hemos llamado pusogeo, justamente, digamos, es este material que está aquí, uno de ellos, y el otro, pues, es el que les mencionaba, que tiene algo de dosificación de cemento Portland. Pero este material, ¿sí?, que pues en nada, digamos, por su apariencia, es exactamente pues igual a un concreto normal. Este es un concreto normal y vemos que son prácticamente parecidos. No se había hecho. O sea, pusogeo es un nuevo material como tal para Colombia. Profesor Rafael Roballo, hay dos formas de producirlo y para el constructor, digamos, ¿hay alguna diferencia desde el punto de vista económico? ¿Va a ser mucho más económico este cemento o va a ser más caro? ¿Tiene usted alguna idea al respecto? Bueno, dentro del proyecto, la Universidad del Valle y el Grupo de Investigación Materiales Compuestos, liderado por la profesora Rubí, pues nos encargamos de la parte técnica del desarrollo científico del material cementante y la industria cementera, en este caso Cementos Argos, dentro de sus tareas, digámoslo así, tenían el estudio de mercado. Se hizo un estudio de mercado preliminar y en el cual ellos concluyeron que este material verdaderamente tiene una oportunidad para su incursión en el mercado y nosotros desde la Universidad del Valle y con base en las especificaciones técnicas del material y lo que nos exige la norma técnica colombiana, pues damos como tal el aval científico de que en realidad sí este material puede ser utilizado en la industria de la construcción. Ya a escala industrial como tal, pues se tendría que hacer un estudio mucho más profundo desde el punto de vista económico, pero indudablemente los resultados preliminares indican que sí tiene una alta potencial de aplicación. Incluso, pues también hay que poner en la balanza el costo con las ventajas. Y este material sí ofrece ventajas respecto al convencional, como lo habíamos dicho anteriormente, no solo el desempeño mecánico, sino que también es un material más durable en ciertos ambientes. Y por otro lado, pues es un material más amigable con el medio ambiente, se reducen las emisiones de CO2 y eso también permite a la industria de la construcción, mediante su uso, obtener unos puntos ambientales que se llaman créditos de acuerdo, digamos, al Consejo Nacional de Construcción Sostenible, que los acredita a ellos también para licitar en ciertos proyectos que exigen la utilización de materiales amigables con el medio ambiente o lo que comúnmente nosotros conocemos como materiales verdes. Entonces, cuando se hablan de costos, pues siempre hay que tener precaución también y poner todo en la balanza. Pero indudablemente esto es un material con alto potencial de aplicación. Ahora, yo diría que para el constructor, pues definitivamente quien pondrá, digamos, esto en mercado, pues tendrá que ser quienes tienen los derechos patrimoniales. Digamos, está la Universidad del Valle, está Argos, pero si es Cemento Argos, pues tendrá que discutirlo o negociarlo con la universidad en conjunto y pues serán ellos los que en últimas, pues seguramente colocarán el precio al producto. Uno esperaría que fuera un poco más económico, porque pues hay un proceso industrial que es este proceso de los 1460 grados, que aquí se obvia, pero pues eso es un estudio que tendrá que hacerse a posteriori cuando se pretenda llevar a escala industrial el proceso. Profesora Rubí, dentro de su investigación profesoral, ¿cuánto hace que está trabajando en el desarrollo de nuevos productos cementantes? Y, profesora, ¿es posible obtener otros cementos que no sean cemento Portland ni con puzolana? ¿Es posible? Claro que sí, lógicamente. Bueno, yo diría que particularmente esta es la segunda patente. Tuvimos una patente hace ya varios años
dentro de esta tecnología, pero donde utilizábamos era escorias siderúrgicas, 100%. Pero por supuesto, nosotros hemos trabajado, o sea, al día de hoy se han desarrollado una cantidad de proyectos, la gran mayoría financiados por Colciencias, y todos con unos resultados bastante positivos. De hecho, aquí ustedes tienen algunos materiales, esos dos que aparecen allí. Uno ha sido trabajado a base de cenizas volantes, que es el primero. Ajá, correcto. Esa base de cenizas volantes. Y ese material, pues, la ceniza volante es un subproducto de la combustión del carbón, ¿ya? Es un desecho, digamos. Entonces, allí el contenido de ceniza volante también es del orden de 70 y 80%. No, ese material no lo patentamos. Tenemos otro producto que es a base de residuos de construcción y demolición. Pues este es de un desarrollo un poco más reciente, pero podría decir que a la fecha se han desarrollado una gran cantidad de tesis, incluso doctorales y de maestría, en el marco de todos estos proyectos. Y ya han egresado pues, de la escuela, yo creo que por lo menos unos 10 o 12 jóvenes con título doctoral que han trabajado en estas líneas de investigación conmigo, que es una línea del grupo de activación alcalina y geopolimerización, en la cual pues, nosotros hemos tratado de valorizar una serie de subproductos industriales. Profesora, y me decía usted que dentro del proyecto también analizaron, digamos, diferentes mezclas con materiales residuales de siderúrgicas, de construcción, Portland. ¿Cuántos finalmente podríamos decir que dentro de ese solo proyecto se presentaron o se analizaron propiedades físicas de cuántos cementos o materiales cementantes? En el proyecto que acaban ustedes de Argos. concluir que sí. Ok. Sí, uno podría decir que, pues, podríamos hablar de dos tipos de cementantes. Como tal, el que tiene escorias y el que tiene cemento, en pequeño porcentaje. Pero esos mismos, digamos, se abren en un abanico porque, digamos, esa es la materia prima, llamémoslo A, pero hay una materia prima B, que es la que se incorpora para poder nosotros hacer las mezclas. Y ahí nosotros hicimos una amplia variedad de estudios. O sea, trabajamos con diferentes tipos de activadores, ¿ya? Y entonces eso es lo que hace que haya una diversidad de cementantes, alrededor de 4 o 5, pero porque hemos modificado el otro tipo de materia prima, o sea, el que se utiliza como activador. Pues profesora Ruy Mejía de Gutiérrez, profesor Rafael Roballo, los felicito por esta nueva patente, por estos trabajos, por estos desarrollos que van en bien de la sociedad. De verdad merecen toda nuestra consideración y mil gracias por acompañarnos en Charlas en la U, un programa del canal Univalle TV. Pues muchas gracias a ustedes por habernos invitado, a nosotros, y pues para nuestro grupo de investigación Materiales Compuestos es un honor estar hoy con ustedes aquí acompañándolos. Gracias. Muchas gracias.